Y ahora vamos a tener la nota esta que dio esta mañana Milei con Laje. Y Laje, algunas preguntas que le hizo fueron decentes. Lástima que no repregunta nada ni le pregunta de dónde carajo saca los datos que tira. Que hubiera sido más interesante, ¿no? Si le hace, como, o por lo menos si le insiste un poquito, ¿no? En ciertos temas. Eh, y esto tiene que ver, ¿no? Con esta cosa de que A24 se volvió libertaria de golpe. ¿Qué tal, Antonio? Buen Muchas día. gracias por invitarme No, a tu primer Por programa. favor, un placer, ¿eh? Y gracias por la deferencia de haber venido. Tengo una primera pregunta muy sencilla. ¿Dólar barato o dólar caro? Claro, ni barato. Los problemas de audio que tuvieron al principio de la nota. Un precio razonable, las condiciones que tiene Argentina. En ese sentido, yo digo tiene que contemplar varias cuestiones. Hay muchos economistas pidiendo devaluación. Sí, hay políticos también, ¿no? Y entonces, atraso cambiario. Hay básicamente tres metodologías para entender el atraso cambiario en Argentina. El modelo kirchnerista. ¿Cómo funcionaba? Tenías fiscal, Sí. emisión monetaria, generaba inflación. Básicamente, ¿qué hacían los cavernícolas? Lo peor de todo es que le pusieron doble micrófono. ¿Cómo puede ser que si haces una nota grabada, lo microfoneas con dos micrófonos separados, en ninguno de los dos tenés el audio bien? ¿Quién labura en A24? De los kirchneristas ponían controles de precios. Cuando esos controles de precios no funcionaban y se le iban por el sector externo, empezaban a perderse divisas, entonces ponían controles de capitales. Y la consecuencia de ello era la brecha. El kirchnerista tiene déficit fiscal, emisión monetaria, inflación creciente, sino que además tiene brecha creciente. Y los controles, y después el cepo. Exacto, bueno, digamos por eso, digo, la brecha es la contracara de los controles. Si uno mira el caso nuestro, digamos, tenemos superávit fiscal, financiero. Este año es la primera vez en la historia argentina que tenemos ¿No era grabado, Jordi? financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco. Que además la brecha es decreciente y además hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Hemos comprado más de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe. El segundo punto tiene que ver con, es decir, lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hizo Juntos por el Cambio? Tenía déficit fiscal, lo financiaba con endeudamiento externo. Muchachos, si no está grabado no entiendo cómo tiene delay el audio, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Un micrófono, boludo? No entiendo. Vi que subieron, vi que subieron una historia hoy, no sé, hay algo raro acá. Esos dólares que ingresaban hacían caer el tipo de cambio. Entonces no quedaba definida la tasa de inflación, porque no quedaba claro, digamos, qué iban a hacer con la cantidad de dinero. Que sí se daba, digamos, el tipo de cambio caía y eso, como se generaban desde el endeudamiento, esos dólares no eran genuinos y por lo tanto eso generaba apreciación cambiaria. Si usted se fija en nuestro caso, de vuelta, tenemos superávit fiscal, una caída de deuda de más de 30.000 millones de dólares. Sugiero para los que lo quieran ver, de Pablo Quirno, que muestra cómo en el consolidado la deuda la hemos bajado en más de 30.000 millones de dólares. El patrón es el que yo denomino el patrón dictadura, que es lo que se usó durante la época Martínez Dios. Usted tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y para que esa emisión monetaria no se transformara en inflación, se lo esterilizaba Banco Central, o sea, pagando tasa de interés. Bueno, eso tiene algunos problemas. Una de estas cosas se llama la desagradable aritmética monetarista, de Sargent iguales, que significa que usted a lo largo, como va... Machines, yo lo que digo es, digamos, vos lo podés ver en vivo y puede estar grabado igual. Lo pueden haber grabado una hora antes del vivo, ¿entendés? Y en un momento te meten una barrida y te ponen el tape. Y está vestido igual, Laje, o sea, puede estar grabado igual. No sé, igual, me parece raro que si no está grabado y estaba en vivo, que tengan esos desfasajes de audio extraños, ¿no? Y que de última no le digan, está el presidente, es preferible que el director le diga al Laje, che, si estamos en vivo, aunque estén en vivo, bancamos un segundo que no se está escuchando bien, le mando al sonidista. Va a terminar emitiendo más dinero, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Con lo cual esa metodología, digamos, no es una metodología feliz. La única forma que eso puede salir bien es que usted tenga un sendero de superávit fiscal creciente, entonces usted pueda absorber esos pesos mientras que se recompone la demanda de dinero. Es que nunca hicieron el ajuste fiscal, cada vez eso necesita dosis crecientes de esterilización y tasa de interés más alta, y eso justamente es lo que genera que usted tenga el dólar atrapado vía tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando usted sube la tasa de interés, se sale de la posición en dólares y viene a hacer, digamos, lo que se llama carry trade. Eso, digamos, o sea... Ahí Miguel dice, Pela, siempre quise preguntarte la historia del video donde lo matás a Maratí y se lo da de comer a Lilia. Me encanta ese sketch. Y la idea era hacer
como un video hablando de los falsos hippies, que vendría a ser como los progres, que todavía en esa época no los denominábamos así. Eh, y bueno, Marito, que traía a los actores invitados, lo trajo a Maratea y a Lilia. Yo no conocía a ninguno de los dos. No sé, creo que a Lilia ya sí, porque creo que Lilia ya había venido por unos capítulos anteriores. A Maratea fue la única vez que lo vi. Tampoco es nuestro caso. ¿Por qué? Porque no tenemos déficit fiscal, porque nosotros no tenemos que esterilizar dinero, porque no emitimos dinero. Y esto también voy a aclarar digamos... Jordi sigue, dice, yo sigo a una mina del programa y subí una historia en la hora que estaba Milei. Y puede ser una foto que sacó antes. ¿En serio creen que no le...? No sé, igual no digo que no sea en vivo, ¿eh? Pero bueno. Trade, digamos, o sea, porque noto mucha gente, por decirlo de manera educada, que habla del carry trade y no sabe ni siquiera lo que es. O sea, hay gente que no sabe ni sumar. No, en serio. Tras falla en el sonido durante su entrevista en A24, Jaime la apuntó contra el kirchnerismo. Gran Ficado dice, empezó la campaña este año y ya empezaron las operas, no hay ninguna forma de tener presente en tu canal y que se te caiga el audio así. El kirchnerismo atentó contra mí y le muteó el micrófono en plena entrevista. La oposición volvió a las mañas de campaña. Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, no me llamaría la atención si el canal acaba de cambiar completamente su línea editorial, echaron gente o están cambiando cosas, que haya alguno. Igual me parece muy raro que el director de aire ponga en juego su trabajo, ¿no? Trade, mira poniendo la tasa en pesos de la tasa de arbitraje. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cuánto usted cree que es la tasa en Estados Unidos? Por ciento, vamos. Riesgo argentino. 100 puntos, 6% 6, arriba. por eso estamos hablando de una tasa del orden del 10% en dólar. ¿Cuánto esperamos de inflación? Digo, ¿cuánto espera el mercado? ¿25? Sí, un 30. Bueno, quiere decir que entonces 10 y 30, digamos, más o menos la tasa de arbitraje es 40%. ¿Cuánto colocamos en la última? A 29. Listo, ya se terminó la discusión. Es decir, usted no hace carry trade con tasas por debajo del arbitraje. Y no. Bueno, Obvio. entonces justamente nosotros no es que estamos motivando una baja del dólar. O sea, digo, lo que dicen esos son bastante brutos para hacer de manera educada. Y es más, yo le voy a decir algo porque esto es muy interesante. Porque yo le acabo de describir los patrones de atraso cambiario. Ninguna de esas cosas. Es más, nosotros cuando asumimos la tasa de interés era del 235%. Sí. Hoy es del 29%. Es decir, con lo cual tampoco estamos apostando a esa dinámica. Pero más allá de eso, que es lo que me parece interesante, los economistas no lo tienen contemplado en su marco analítico. Y le digo que esto que voy a decir es fuerte. Sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, Sí. que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque usted emite demanda de dinero, o ocurren las dos cosas y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga, y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, básicamente, el nivel del dólar tiene que ver con la escala nominal que usted tiene. Nosotros tenemos la base monetaria fija desde abril del año pasado, primer punto. Pero ahora viene lo interesante, porque una forma de determinar el tipo de cambios se llama, perdón que entren algunas cuestiones técnicas, pero me parece que son súper significativas, porque cuando internalicemos los números, el dólar no va a estar carísimo y va a tener que bajar de precio. Porque estarían diciendo que está barato, por Sí, decirlo de bueno, alguna de hecho están pidiendo. Está bien, hay sectores políticos que piden devaluación y sectores industriales. Bien, por eso ahora si quiere también lo discutimos, porque me parece, esa discusión me parece súper enriquecedora. Digo, yo estoy dispuesto a darla, yo no tengo ningún problema. O sea, yo digo, me pongo el traje de economista y también la doy. Dicho esto, interesante, porque la teoría De mi silla, te dijiste que era triste. No, pasa que estas sillas eran de un amigo que se suicidó. Creo que allá fue por 2013, uno de mis mejores amigos. Y nada, eran unas sillas que eran de él era médico en un momento, estudió medicina, pero no le terminó como gustando. Los padres como que le habían comprado un departamento para hacer un consultorio y tenía dos de estas sillas para trabajar, pero al final como que nunca lo hizo y terminó viviendo ahí. Y en un momento estas sillas no las quería más y entonces me la dijo si las quería y me las vendió. Y bueno, y son el único recuerdo material que tengo de mi amigo. teoría económica usted tiene algo que se llama condiciones monetarias relativas. Y entonces, en función, usted dice, digamos, o sea, por ejemplo, el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. La demanda de dinero tiene dos componentes, una que es propiamente la demanda de dinero y el PBI, digamos, como proxy de cómo usted demanda dinero. Y usted lo compara, digamos, contra el país de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted emite dinero por encima del país de referencia, su moneda se devalúa. Sí. Si usted la demanda de dinero le sube, su moneda se aprecia. Si su economía crece, su moneda se aprecia. Veamos el caso de la demanda de dinero.
Argentina está con un muy bajo nivel de monetización de base, de base, con lo cual significa que Argentina, en condiciones normales de estabilización, la demanda de dinero tiene que pegar un salto. Por lo tanto, eso naturalmente va a generar una apreciación de la... Ayer justo estaba un amigo que me estaba preguntando por unas vacaciones que nos fuimos juntos y qué sé yo, de dónde eran unas fotos viejas, tenemos más de 15 años ya. Y justo estaba buscando fotos y justo encontré algunos videos y fotos que tenía con, con mi amigo. Se llama Fernando. Fer, le decíamos el médico loco, porque era revisar, te cagabas de risa. La moneda porque usted tiene un aumento en la demanda de pesos. O sea, el peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, porque estabas huyendo del dinero permanentemente, consecuencia de la inflación, y ahora, digamos, con la tasa de inflación a la baja, evidentemente, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano, porque no se le derriten como un helado en el medio del desierto del Sahara. Punto uno. Punto dos, la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Es decir, Argentina tocó el piso de actividad en el mes de abril. A partir de ahí, la economía argentina recuperó. Hoy el nivel de actividad estaría expandiéndose, si tomo desde abril, a un ritmo aproximado del 11% anual. Si yo tomo los datos del tercer trimestre, cuando la economía se expandió 3,9 desestacionalizado, eso significa, en el trimestre, si usted anualiza, quiere decir que la velocidad que trae la economía argentina es del 17% anual. Si usted mira el consumo, viene a una velocidad del 20 anual. Si toma la inversión, viene a una velocidad del 50 anual. ¿Todo eso qué es? Demanda de dinero. Por lo tanto, usted tiene, ya sea por recomposición de saldos reales y por cómo viene viajando la actividad, la demanda de dinero viene volando, literalmente. Un segundito más, Antonio, por favor. Y después hay otro tema más, con la oferta monetaria. En principio, la oferta monetaria o la base monetaria no crece porque nosotros no expandimos dinero, porque no hay déficit fiscal, porque, digamos, ya se terminó el cuasi fiscal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el dinero? Y esta es la parte más interesante. Tenemos superávit fiscal. Y significa que el Tesoro, 2 billones de pesos, es aproximadamente el 6% de la base monetaria. Si usted eso lo toma linealmente en un mes, quiere decir que estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, y en especial por el impresentable de Cavallo. Ciertamente. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal. Y él no tenía equilibrio fiscal. Y le voy a decir algo. No, el equilibrio fiscal de la convertibilidad era con las privatizaciones. Exactamente. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Porque este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Y le voy a explicar por qué. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo previa, porque nosotros la evitamos. No la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso, digamos, de estabilización, no antes, para mostrarlo estéticamente mejor. Además, no solo eso, sino que tampoco hicimos expropiaciones. O sea, nosotros no hicimos un plan Bonex. Nosotros enfrentamos el problema de los pases y los resolvimos y bajamos 10 puntos el déficit cuasi fiscal. Es decir, en el ajuste fiscal que nosotros Señor dice, pero Milei no amaba a Cavallo. Exactamente, lo amaba en tiempo pasado, Guachín. hicimos, que son 15 puntos del PBI, hay 5 en el Tesoro. Pero Milei no insulta a todos como Cavallo. Sí, Guachín, es igual. Es muy parecido inclusive. Si vos lo pelás y lo envejeces un poquito, tienen un aire. ¿Te sentís mejor, Pela? Más o menos, Guachín. Esta mañana no iba a ir al campo y no pude ir porque me sentía muy mal. Y bueno, y después tipo 11, cuando me sentí un poco mejor, por lo menos prendí para no perder la mañana. Y 10 en el Banco Central. Que es más, en un reportaje, mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo, explicó muy bien, dijo, no alcanzaba con el equilibrio fiscal, porque si nosotros no arreglábamos el problema del cuasi fiscal, esto terminaba en una hiper igual. Y no solo eso, no hicimos controles de precios y no controlamos el tipo de cambio. Y cuando usted mira la inflación en dólares, es decir, que usted le limpia el efecto del crawling peg, Argentina tiene deflación. Es decir, el último dato mayorista que fue 0,8 y el crawl estaba al 2%, con lo cual Argentina hace meses que está en deflación. Sí, porque le voy a decir más. Porque muchos de los economistas se quieren hacer los científicos y hablan del tipo de cambio real, o sea, aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. ¿Sabe que el Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra? Si su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos hacer un tipo de cambio de 600. Bueno. Es decir... Yo te digo, ahí tiene un punto Milei, que me gustaría hablarlo con gente que sepa más de economía, pero ahí hay algo que por lo menos yo con 45 años veo que hay algo distinto, que no sé en qué va a terminar, porque no soy un experto ni especialista en el tema, pero sí es cierto, digamos, hasta Moreno te decía que esta era una crisis, la que iba a heredar la crisis más grande de Argentina,
que tenía una crisis de deuda más una crisis de inflación terrible. Y el chabón, digamos, no sé cómo, pero de todos los desequilibrios que tenía, parece haber salido sin romper contratos, sin expropiar nada, sin darte un bono que no vale nada por una deuda que tenías. Pareciera, no lo sé, capaz que después vos ves los detalles con algún experto y te dice, no, lo que pasa es que acá te la piloteó con esto, acá en realidad te pasó la deuda al tesoro, qué sé yo. Pero en principio pareciera haber hecho algo distinto en cuanto a la resolución. Yo me acuerdo de los 90, tuviste el plan Bonex, entró toda la guita de las privatizaciones de un día para el otro, y un montón de cosas que se hicieron muy distintos. Nunca tuvo superávit fiscal, siempre se terminaba siempre endeudando, generó una crisis de desocupación con la apertura de las importaciones gigantes al final de su mandato. En los 90 y gran parte de lo que hizo Menem fue gran parte de la destrucción de lo que era la matriz productiva del conurbano, que se terminó transformando en una gran villa sin prácticamente mercados para trabajar, para obreros y para gente de bajos recursos, y se suplantó con el asistencialismo, ¿no?, de Duhalde cuando era gobernador y demás. Y acá parece haber salido de la crisis, por lo menos en este primer año, de una manera distinta. Yo no sé qué sostenibilidad va a tener, que creo que esa es la gran discusión, pero parece hasta acá haber salido de manera distinta. Eso me parece que los que están en contra de Milei o que discuten eso tendrían que ahondar en él. Bueno, vos decís que esto es una mentira. Bueno, explícame dónde está la mentira. Así lo puedo entender. Si no saliera a comprar el Banco Central de la manera que compra, que las últimas 2 ruedas compró más de 600 millones de dólares y que básicamente nuestro problema es cómo hacemos que esos pesos no salgan hacia la economía, digo que es un gran problema que tiene que enfrentar el presidente del Banco Central, se derrumbaría. Cuando nosotros metemos, a veces lo que nosotros estamos monitoreando los precios, ¿qué es lo que pasa? Devolvemos los dólares para poder esterilizar peso. Lo que hay que mirar, ¿cuál es el efecto neto? Que compro por una ventana y liquido por otra, pero usted lo que tiene que mirar es el neto. No puede ser tan cabeza de termo de decir que estoy interviniendo. Budino, el tema es que con esos planteos, me imagino que ya que mencionás, salías rápido de la recesión económica, convengamos que esta vez estamos en recesión. Sí, bueno, no sé si todavía estamos en recesión, eso va a depender, y aparte, para mí, depende cómo quieras medir la recesión. Si vas a medir toda la economía, ¿entendés? Si está apalancada, no sé, minería, esto y que lo otro, capaz que saliste de la recesión, pero no se ve en el consumo de la gente, en los salarios y demás. Entonces yo creo que para que nosotros los ciudadanos sintamos que no hay recesión o lo que sea, tenemos que recuperar salario, tenemos que recuperar poder adquisitivo, tenemos que recuperar poder de compra, ¿no?, que es lo mismo que el poder adquisitivo, redundante, y que empiece a crecer otra vez el consumo y lo que tiene que ver también con el mercado interno. Lo que pasa es que eso tampoco lo vamos a ver en un año, digamos, cuando Kirchner agarró el gobierno, después de Duhalde la especificación, después de que Rodríguez Sá planteó el default y Kirchner con la transversalidad empezó a tratar de recuperar políticamente, generar alianzas y una estabilidad, y con el plan de La Baña hacer una reestructuración de la deuda, pero no se estaba pagando la deuda, digamos, había habido una devaluación gigante, venías de una depresión económica en el 2001 terrible, y no salimos en un año, llevaron varios años salir del 2001, ¿no? Y varias medidas y muchas cosas que no se pagaban y que no se pagaron, que se refinanciaron. Entonces no es que fue todo color de rosas, ¿viste? Yo a veces pienso como que la gente se olvidó de cómo salimos del 2001 y del tiempo que se tardó hasta recuperar. Y la crisis de inseguridad que había también con los secuestros express. A mí me secuestraron en 2005. Y todo el tema de esa inseguridad abismal se fue empezando a bajar de ahí en adelante. No sé por qué, ¿no? Pero empezó a bajar de ahí en adelante. Entonces todavía había mucha crisis social. No fue gratis. Entonces, no entiendo por qué. Por eso yo te digo, o sea, que también me dicen libertario, porque le doy un poco de beneficio de la duda y trato de informarme bien. Porque yo el recuerdo que tengo de la salida de lo que fue el 2001 no fue por un día para el otro, costó bastante y hubo un montón de cosas que, digamos, ayudaron a esa salida, como no pagarlo de externa y demás. Entonces lo que digo es, hablemos con un poco más de propiedad, tampoco le podemos pedir a Milei que haga o que resuelva cosas
que no se hicieron en ninguna otra época de la historia en crisis similares, ¿no? Martín dice, es increíble como Milei es economista y no se le entiende cuando habla de economía. Porque quiero tocar la brecha. El precio, No vamos a devaluar de ninguna manera. El peso se va a seguir apreciando. Obviamente que el peso se va a seguir apreciando. Con lo cual Sí, mi ya paridad era con el pelo. dólar es probable que siga bajando. En Obviamente. el valor de dólar. Entonces, dice, yo no soy competitivo con estos valores. Yo tengo precios carísimos para competir con este nivel de dólar. Me encanta el punto que estás levantando, Antonio. Uno de los trabajos que hizo el Banco Central, que me parece fabuloso, estimó que tienen la economía. Pongamos lo siguiente, o sea, Sí. en lo que se llamaría estado estacionario o en la economía de giro uniforme. Es una economía que se repite sistemáticamente. Digo, después, o sea, pero es solamente metodológico para poder... Si ese fuera el caso, el precio tendría que cubrir... Yo me aburrió laboral cuando le hacía una pregunta tendría un que poco más cubrir. decente. Para no competir, bueno, acá hay que competir. Lo que vos me estás planteando es, no hay ninguna discusión sobre el tema dólar. O sea, ni esperen devaluación, es más, el peso revalorizándose. Es decir, si vos sos industrial y tus precios están caros en la Argentina, empezá a manejar tus retornos. Exacto. Tienen que manejar sus retornos para ser más productivos. Porque que está cara la Argentina en dólares. No, digamos, cuando yo miro PPP no está cara. O sea, digo, está cara si yo miro la isla palermitana. Digamos, eso no es hacer análisis económico. O sea, entonces, o digamos, esa imbecilidad del Big Mac. Eso fue, le cuento a la gente, eso fue una nota de Kicillof en Infobae que le responde José Luis Esper, que está acá. Seguramente. Te tengo una primicia sobre Esper. Sí. Ahí está, sí. Ahora terminamos de acá, nos vamos para Casa Rosada y lo vamos a afiliar a La Libertad Avanza. O sea, va a ser, al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis No era afiliado, ¿qué? Está afiliado al PRO. se suma y se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires de acá en adelante y, digamos, sin lugar a dudas, como, digamos, uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Por lo tanto, yo estoy orgulloso que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires y a pelearle de cara a cara a un impresentable, mentiroso, incompetente, inútil como Kicillof. Y además... Milei no se da cuenta que está construyendo un monstruo con Spert. Si Spert en algún momento tiene poder, se lo va a querer comer a Milei. Acuérdense. Bruto, ¿no? Porque digo, el tema del Big Mac. Cuando, yo te hago una pregunta, Antonio, cuando vos, digo que podamos estar nombrando la casa de comida, pero cuando vos vas a comer el Big Mac, pregunta, ¿el Big Mac, digo, vos te crees que es maná del cielo? Es decir, no, caen los Big Mac del cielo. O sea, o aparecen por arte de magia. ¿Dónde los comes los Big Mac? En un negocio, en un local. Lo comes en un local, ¿no? Ahora, ¿ese local qué es? Eso es real estate. Entonces, si vos le pones, digamos, tenés pero el real estate tarda en construirse. Digamos, vamos a enseñarle al burro de Kicillof que eso se llama time to will. A dos señores, Kirtland y Prescott, le dieron el premio Nobel de Economía por eso, entre otras cosas. Entonces, digamos, o sea, vos no construís, digamos, la construcción no es instantánea, es que haces así y aparece. Entonces, si vos durante tantos años estuviste destrozando el capital, ¿qué es lo que pasa? Gaffer dice, no pasa nada, va a terminar como Villarruel. No sé, ¿eh? Si lo terminás haciendo ganar la provincia de Spert, no es lo mismo que Villarruel, que tiene cero poder. Destrozaste el sector no transable, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Y el retorno es muy alto. Entonces, esa hamburguesa que vos estás comprando tiene una parte del costo vinculado a transable, que es la carne, que es el pan, pero tiene una parte enorme que son vinculado al local que tenés que mantener. Y por eso, digamos, la hamburguesa es cara acá. Es decir, entonces, si yo tengo... en la nota que publiqué en La Nación, digo, yo fui claro. Dios mío, estamos hablando del índice Big Mac, en serio. Digamos, como si fuésemos un país europeo del primer mundo, Con ¿viste? eso. Hablé de un modelo de transables y no transables. El tipo de cambio Y aparte, real... ¿cómo vas a hablar del índice Big Mac? Digamos, como no hay McDonald's en todo el país. ¿Entendés? O sea, no es representativo de lo que tiene que ver con el interior. En ese mundo está determinado por el precio de los transables dividido el precio de los no transables. Suponete que partís de equilibrio, ¿no? Estás en equilibrio. Ahora aparece una desgracia y cae un exocet en el sector no transable de la economía. Eso que genera una contracción del sector. Humphrey, digamos, vos decís, Villarroel es mucho más poderosa que Milei, al nenito lo usan de forro. ¿En serio vos creés que Villarroel es más poderosa? ¿En dónde reside su poder? ¿En la construcción de que nadie la conocía y que nada tenía antes de que se pega a Milei? ¿En que tiene una lapicera que prácticamente no cuenta como vicepresidenta? ¿En un país que es hiperpresidencialista como este? No entiendo en dónde reside el poder de Villarroel, Humphrey. Explícame tu teoría, guachín. No transable. Si a vos se te contrae la oferta, dada la demanda, ¿qué te pasa con el precio? El precio sube. Entonces, vienen estos tarambanas y ¿qué te dicen? Uy, mirá, se te apreció el tipo de cambio. Si vos llegaras a devaluar, estás rompiendo el sistema. ¿Por qué vas a romper el sistema? Porque la señal de precios te dice que tenés que invertir en el sector no transable. Y si vos devaluás, digamos, no generás la expansión que tenés que generar en el sector transable, lo único que haces es empobrecer a la gente y no arreglas tu problema en el sector no transable. En definitiva,
Esa es la receta que aplicó Argentina sistemáticamente y por eso tiene unos servicios que son un espanto. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar que la señal de precios fluya, ¿qué hace? Samuel dice, Villarreal capaz tiene poder en tema de las Fuerzas Armadas. Mira, si realmente tuviese poder ahí, no le estarían respondiendo a Patricia Bullrich. Y no, te la están alterando. Es más, te voy a decir algo más. Argentina va de cara al futuro hacia un sector no transable con precios altos. Es muy simple. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un boom exportador en gas, un boom exportador en petróleo, un boom exportador en litio. Además, estamos trabajando para el uranio. Además, estamos trabajando con el cobre. Di que hablar, digamos, la productividad que tiene el sector agropecuario argentino. Es decir, Argentina, de cara al futuro, es una economía donde le sobran los dólares hasta por las orejas. Y la consecuencia de ello es que vos, los no transables, o sea, los servicios van a tener que subir de precio. ¿Y sabes qué es lo más interesante? ¿Sabes cuál es el no transable que más va a subir? Los salarios. De hecho, cuando nosotros asumimos el salario promedio de la economía formal, era de $300 y hoy es de $1.100. ¿Te exige algo el Fondo Monetario? José Gallardo, sí, y Moreno decía esto de devaluar antes de que Kicillof devaluara en 2014 y se lo advirtió hasta Moreno lo de la devaluación. Es que es así. El otro día Moreno lo decía, estuvimos no sé cuántos años tratando de evitar devaluar, vino el pelotudo de Kicillof, devaluó y rompió todo. Es que basta, no puede ser que Argentina para que funcione tiene que ser un país regalado en dólares. No, que todos ganemos $5, boludo, para que sea competitivo. No es así. No, inviertan en logística, infraestructura, tecnología, del privado, del Estado, de donde quieras, boludo, pero basta de que la más fácil siempre es devaluar. ¿Sobre el tema tipo de cambio? Nada. La política monetaria es soberana. La política fiscal es soberana. Hay que explicarle a la gente que tiene la provincia que es un baño de sangre. En lugar de ponerse los pantalones largos y hacerse cargo, le echa la culpa a la nación. Bueno, sí, claro, digamos, claro, o sea, el lugar, sí, pero se gasta 30.000 millones de pesos en sobornar medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que le pone de pauta oficial. Yo lo eliminé. Ahora él debe necesitar que tener periodistas, digamos, que digan lo que él necesita escuchar o lo que le quiere, como quiere engañar a la gente. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, digo, tiene un montón, digo, o toda la que se gasta en hormonización de niños, ¿no? Digamos, o sea, todas esas cosas. ¿Por qué no las pone en algo prioritario que es la... Samuel dice, podríamos dejar de depender del dólar también, pero es imposible, guachín. En el mundo que vivís hoy siempre vas a... Y antes también tenés, digamos, lo que es el comercio exterior. Y Argentina importa un montón de bienes y servicios en dólares, boludo, y necesitas exportar en dólares, o sea, no podés no depender del dólar. Todo el mundo depende del dólar. Algunos países tienen una moneda más fuerte, más estable, pero el problema de la Argentina no es que dependemos del dólar. El problema de la Argentina es que nunca hace todas las reformas internas que tiene que hacer para ser un país solvente, que tenga una moneda estable, fuerte, y que un argentino, en vez de pensar que el político de turno se lo va a coger ante el primer estornudo del mundo y que va a devaluar, ¿entendés? Porque acá al argentino lo acostumbraron a comprar dólares. Y el problema de la Argentina no son los argentinos que compran dólares o no compran dólares en el mercado informal o formal o lo que sea. El problema en Argentina tiene que ver con su balanza de pagos entre lo que importa y lo que exporta. Entonces, si nosotros queremos que se termine nuestro problema con los dólares, hay que exportar mucho más. La seguridad. En lugar de tener, digamos, los patrulleros destrozados, los chalecos vencidos, pagarle mal a los policías, que además tiene un problema. Usted le da plata a Kicillof y no lo arregla. No lo arregla. Porque como él cree en la doctrina Zaffaroni, él pone al victimario, él pone, digamos, al delincuente en el lugar de la víctima. Digamos, no cree en eso. En cambio, nosotros creemos en la línea Giuliani. El que las hace las paga. Es decir, ¿cómo cree que nosotros pusimos orden en el país? ¿O acaso no había 9.000 piquetes por año? ¿Cuántos hay ahora? Ninguno. Es decir, la calle estaba tomada por los delincuentes. Hoy usted puede trasladarse por la ciudad como si nada. Pero, con lo cual, por más plata que usted le ponga este inútil, la va a desperdiciar porque seguro que la va a gastar en alguna estupidez. Es decir, ¿por qué no se dedica a gastar lo que la tiene que gastar? Cuando no le alcance más, ahí, digamos, podría discutir. Y la otra, ¿y de dónde salían esos fondos? De las transferencias discrecionales a esa provincia. Necesitaba un gobierno, digamos, como el incompetente de Alberto Fernández, que el último año terminó emitiendo 13 puntos del PBI, o sea, dejando plantada una hiperinflación. Eso no es solucionar las cosas. Y aún cuando usted le dé la plata, no la va a solucionar porque el inútil cree en la doctrina Zaffaroni. Nosotros creemos en la doctrina Giuliani. Vuelvo al tema Fondo Monetario. Tengo varias preguntas. Sí. Bueno, ¿acuerdo con el fondo? Sí. El acuerdo, digamos, le falta el moño. ¿Incluye un desembolso mayor o es renegociación de la deuda actual? Incluye fondos frescos, Sí. pero esto es muy importante. El programa incluye fondos frescos. Fondos frescos incrementar la deuda. Esto también para que entiendan los... ¿Esto es lo que evitaría que fuera el que vaya al Congreso? Esto, digamos, se podría utilizar como argumento. Sí. La deuda no sube, y voy a explicar por qué. ¿Usted sabe quién es el máximo acreedor del Tesoro Nacional? Del Tesoro Nacional es el Estado, son dos dependencias. Una es ANSES. Sí. Y la otra, que en realidad que es la que más deuda tiene del Tesoro, ¿sabe quién es? El banco. El Banco Central.
Entonces, el Banco Central, ¿por qué tiene toda esa deuda? Que es el saqueo de los kirchneristas al Banco Central, que le ponían un título y se llevaban la plata, que inventaban utilidades, digamos, utilidades y se las giraban, ¿no? Entonces, y así de esa manera saqueaban el balance del Banco Central. Es más, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué hacían? El activo del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted, la base monetaria es un pasivo, entonces para que usted sea solvente, usted necesita licuar esos pasivos. Quiere decir que cuanto más insolvente es el Banco Central, la inflación de largo plazo es más alta. Nosotros desde que llegamos estamos recomponiendo el balance del Banco Central. Les recuerdo que, por ejemplo, tuvimos que limpiar 50.000 millones de dólares de CIRA. No solo eso, hicimos un write-off en el balance del Banco Central por 45.000 millones de dólares. Es decir, la tarea que hemos llevado a cabo en el Banco Central fue ciclopia. Bajamos el déficit fiscal en el Banco Central, que se llama déficit fiscal, 10 puntos del PBI. O sea, los bancos tuvieron que dejar de ser socios del gobierno en cobrar impuestos inflacionarios, jodiéndole la vida a la gente, a salir a laburar de bancos. Pero, entonces, en ese sentido, el dinero, ¿cómo va a ser? Entra en el Tesoro. Sí, ahí estamos hablando de los fondos nuevos del acuerdo. Los fondos frescos. Y ese dinero va destinado a cancelar deuda con el Banco Ayer, Central. Max, la vimos. Entonces, la deuda no varía, la composición del acreedor, pero la deuda no varía. ¿Y esto por qué es importante? Porque usted fortalece el balance del Banco Central. Al fortalecer el balance del Banco Central, el patrimonio neto del Banco Central mejora. Por lo tanto, el índice de precio de largo plazo es más bajo. Si usted une el índice de precio con ese, le da que la tasa de inflación implícita. Cuanto más solvente sea el Banco Central, usted está bajando la tasa de inflación de largo plazo. Entonces, esto no es un tema menor, porque implica que se le está honrando la deuda. ¿Usted tiene el billete de pesos ahí? Sí, en el camarín. Bueno, eso es una deuda que tiene el Banco Central con usted. Claro. Y eso usted la tiene que honrar. ¿Y cómo se la honra? Digamos, respetando del activo del Banco Central para que en un momento, digamos, de acá a la eternidad, digamos, el Banco Central lo rescate. ¿Sí? Eso, digo, pero esto no es menor. Es decir, el programa solamente apunta a recomponer el balance del Banco Central. ¿Por qué? Fíjese, nosotros el año pasado habíamos anunciado emisión cero. Sí. 5.000 millones de dólares. Se nos derrumbaba el tipo de cambio. Se nos derrumbaba el tipo de cambio. O sea, digo, usted se fija, la base monetaria amplia está fija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se derrumbaba el tipo de cambio y la velocidad de respuesta del sector real no es la misma que la financiera. Y después es increíble que esto de. Que es raro esto, ¿no? O sea, que acá te das cuenta. Milei tiene algunas cosas de imagen, ¿no? Que son raras. Primero, no entiendo por qué tiene que estar contrapicada su imagen, su plano, ¿no? A diferencia del plano del AGE, ¿no? El plano del AGE está a nivel, ¿no? Para que lo veamos, El plano del AGE está a nivel, que es una base de la televisión. Vos tenés, en general, hacer las transmisiones a 3 cámaras mínimo, ¿no? Una cámara para el AGE, una cámara está con Milei y una cámara la tenés en un plano general. A veces puedes tener una grúa que te va haciendo unos planos lindos, que se van moviendo y qué sé yo. Pero es muy raro, digamos, que tenga la exigencia de que le hagan un plano contrapicado desde arriba. Y bueno, y siempre tiene como esta cosa como de la iluminación, ¿no? Es como raro que sea tan superfluo en ese tema. Pelón y el audio pudieron hacer bien, te pones a criticar. No, es que no estoy criticando eso. Eso claramente es por un pedido de él. O sea, lo del audio, evidentemente, es inentendible. Porque tiene 2 micrófonos y no se entiende nada. Deudores de la Argentina. ¿Van a cambiar la edad jubilatoria? A ver, la reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. A ver, Bien. el kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de las aberraciones que hizo fue dar jubilaciones sin aporte. Correcto. Entonces, Y aparte yo te digo algo. Si supiese algo un poco más de comunicación, vos tenés que, cuando la cámara está así como contrapicada, es como que te da el poder a vos. Vos lo estás mirando desde arriba a él. Que es contradictorio contra un presidente que quiera mostrar autoridad. En general, cuando vos querés mostrar autoridad, los planos los haces de abajo, como que el otro te está mirando desde arriba. Hay muchas películas que utilizan este recurso. Por ejemplo, el otro día estaba volviendo a ver Robocop, la 1. Y en Robocop, todos los planos a Robocop son picados. ¿No? No, al revés, contrapicados. Esto es picado, es así, contrapicado es así. Son como contrapicados, ¿entendés? Es como que siempre lo ves como desde abajo a Robocop y eso te hace como que se vea más grande. Estos planos picados en realidad es como que es al revés, te genera como que vos sos más poderoso que el que estás viendo. Es como que minimiza un poco más. Entonces es raro que nadie le haya contado esto con toda la gente que tiene ahí que hace películas supuestamente, si es que saben algo de comunicación audiovisual. Porque está bien, no se te verá la papada, pero está generando
está generando una imagen en donde no está transmitiendo como poder, digamos, ¿no? Este es entre paréntesis, una boludez. Usted tiene un pozo de donde saca el dinero, que era el que habían aportado todos los aportantes a lo largo de su vida. Entonces ahora usted, digo, duplicó la cantidad de manos y a usted le va a quedar la mitad. O sea, ese es uno de los problemas que generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando se expropiaron las AFJP, los fondos lo usaron para financiar cosas no rentables. Yo recuerdo, digamos, escucharlo, no sé, al chanta de Bocio un día diciendo, no, bueno, pero tenemos un retorno del 16% y la inflación era casi 30%. Es decir, en términos reales era negativo el retorno. Pele, si es para mostrar humildad, no sé si se muestra humildad. En general, cuando querés generar más conexión, es un plano más a las alturas de los ojos con vos mismo, digamos, ¿no? O sea, esa forma de engañar a la idea, engañar a la gente con la ilusión nominal. Yo entiendo que son temas que quizás no son fáciles, pero mentirle a la gente, o sea, 16% de retorno con la inflación que iba viajando al 30%, era una estafa. Pero no solo eso, usted tiene, digamos, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Y ahí Edgar Flores dice, los peronistas siempre hablando boludeces. Bueno, te quiero hacer un poco más culto, chupapija. Si te querés ir a ver la nota de Milei solo, andate a mirar la nota de Milei solo, Edgar. Digamos, no se puede hacer ningún comentario, ¿entendés? Que esto come pija de mierda. Al final, boludo, ustedes que están siempre hablando de los putos, que esto y lo otro, son los más maricones que hay, boludo. ¿Qué maricones que hay? Que nadie te hable de otra cosita, ¿no? Trolo de mierda. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral, ¿para qué? Para que el sector informal se formalice. Sí. Entonces usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Entonces esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, Pero mejorarla honestamente. el titular de ANSES, Mariano Los Heros, dijo que se viene una reforma, se va a analizar o se va a presentar una reforma previsional donde se incluía, por supuesto, la suba de la edad de jubilatoria, que es la que se está hablando hace mucho, y desde ya el tema de los aportes. Eso, digamos, se corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional... ¿Y cómo arreglas el problema laboral? El problema laboral no puede ir por el tema previsional. ¿Y cómo lo arreglas? Bueno, acá está esto que decían, ¿no? Que había salido que iban a hacer una reforma previsional, al final no. Blanqueas el 40% de la economía en negro. Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Che, ¿y ahora le pusieron música? ¿No tenía música antes o sí? 10 puntos del PBI. O sea, los bancos tuvieron Claro, que no dejar de tenía ser música socios. y de golpe Usted tiene, le pusieron música. digamos, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral, ¿para qué? Para que el sector informal se formalice. Entonces usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Entonces esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, Pero mejorarla honestamente. el titular de ANSES, Mariano Los Heros, dijo que se viene una reforma, se va a analizar o se va a presentar una reforma previsional donde se incluía, por supuesto, la suba de la edad de jubilatoria, que es la que se está hablando hace mucho, y desde ya el tema de los aportes. Eso, digamos, se corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional... ¿Y cómo arreglas el problema laboral? El problema laboral no puede ir por el tema previsional. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Cómo blanqueas el 40% de la economía en negro? Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral, desde las que mandamos en la ley bases hasta cosas que están, digamos, en el decreto 7023, es decir, todas cosas que facilitan la contratación de trabajo, y estamos también, digamos, trabajando fuertemente en blanquear, digamos, el mercado de trabajo para que la gente pase a tener un trabajo en el sector formal, pero que tener un trabajador no sea... Y lo que pasa es que tiene que haber trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo no veo todavía al gobierno trabajando de alguna manera. Que bueno, tiene que crear una economía que funcione para que haya más laburo y demás. Porque en un momento dice que Argentina va a hacer todo laburo de servicios ahora, ¿no? Pero, digamos, con servicios no absorbes a toda la población solamente. Necesitas como también producción industrial o ciertas cosas para obreros, digamos, que no tengan estudios o distintas poblaciones, digamos, que tengan otras complejidades, digamos, no todos van a poder acceder a un laburo de servicios en todo el país, ¿viste? Un problema. Entonces, cuando usted recompone esa situación, es mucho más urgente hoy pasar a la economía formal los informales. O sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Entonces, Edgardo, yo no tengo que averiguar nada si lo que dice Milei es cierto o es falso. Yo no soy un periodista, opino sobre lo que escucho. Y cuando escucho algo, opino, boludo. Si querés buscar a alguien que haga ese trabajo de investigación periodista, y yo puedo opinar lo que se me cante. ¿Sabes qué, Edward Flow? Chau, guachín. Time out. 24 horas por hincharme las pelotas. digo, me parece que ese es un problema, digamos, o sea, más interesante a resolver, porque eso a usted después le permite ver cómo tiene que recalibrar el resto de las ecuaciones. ¿Cómo, digamos, usted va a recalibrar la ecuación dinámica si no tiene calibrada la ecuación de inicio? Y la jubilación va a ser en función de los aportes. Exactamente. Me voy a la política. Relación con Macri.
De hecho, le escribí el otro día la para relación con Macri. ¿Se imaginará que un cupo de té poco menos? O sea, se lo expulsa, digamos, la cuestión política la maneja mi hermana. ¿Sí? Digamos, no solo mi hermana, digamos, está... Pertención a la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digamos, no, aparte, digamos, Sí, sí. digamos, o sea, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted, o sea, hace cosas en contra a los parámetros. Mauricio dice, hola Pela, estoy esperando eso, tengo un negocio chico y no me atrevo a contratar por los juicios, me fundo. Que nosotros defendemos, guillotina. ¿Imaginan una elección en conjunto con el PRO o por separado? Yo creo que están dadas las condiciones para que, digamos, los espacios se vayan juntando. De hecho, hay muchos intendentes que están sumándose a la Libertad Avanza, hay muchos legisladores que se están sumando. Yo creo que con el paso del tiempo usted lo que tiene, una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza, digamos, en la frecuencia mensual medida por la Universidad de Tintela, por Martín González Rosada, de 57% la bajamos a 36%. Es decir, bajamos 21 puntos la pobreza, o sea, sacamos casi 10 millones de personas de la pobreza. En ese contexto, ¿sí? Donde sigue bajando la inflación, donde siguen subiendo los salarios reales, donde siguen subiendo las jubilaciones, donde a la gente le va muchísimo mejor. No por nada, hoy, digamos, estamos en niveles de popularidad récord y tenemos intención de votos de el orden del entre el 45 y el 50%. La realidad es que si estuviéramos todos juntos los que defendemos la necesidad de la libertad, estamos para hacer una elección hoy de 55%. Es decir, sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Bueno, hay algunos que prefieren priorizar sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo. Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja. ¿Puedo volver al tema dólar? Al que quiera, ese me divierte no, mucho. Pero el fin de semana hablando con un empresario del sector automotor, me marcaba esto que yo te contaba. Con este valor de dólar y con las importaciones casi libres que están, lo que me decía, muchos van a terminar cerrando porque no puedes competir. ¿No te preocupa? A ver, Al salir del sector automotriz en general. a ver, primero, si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Bien. Es decir, esta no es una economía que generaba dos tipos de protección. Esta economía generaba dos tipos de protección. Un tipo de protección lo generaba directamente por barreras. Claro que sí, sí. Y el otro tipo de protección lo generaba con un tipo de riesgo país estratosférico que hacía no solo que los salarios de los argentinos fueran miserables, sino que además hacía que los pocos que quedaban tuvieran retornos enormes porque había poco capital. Entonces, van a tener que competir, van a tener que bajar los retornos, se van a tener que acostumbrar que Argentina entró en un sendero que va a ser investment grade en X años, no sé cuánto, pero si nosotros seguimos sosteniendo el equilibrio fiscal, la relación deuda-producto es continuamente decreciente. Consecuentemente, usted lo que tiene es que el riesgo país inexorablemente se va a desplomar. Entonces, o sea, se quieren adaptar a ese mundo, se adaptan. Si no se adaptan, van a quebrar. Ahora, ¿qué pasa si quiebra? Vamos a hacerlo más fácil porque, ¿qué pasa si quiebra? ¿Eso qué significa? Que usted entonces ahora estaría comprando autos más baratos. Bueno, en primer lugar tendría gente en la calle. Ahora vamos a ver si hay gente en la calle, porque eso es con lo que presionan. Entonces, usted, para que no esté en la calle, entonces me está proponiendo que yo emita, devalúe, le baje el salario a todo, entonces hacer los salarios tan miserables que entonces todos puedan trabajar. Y así le rompo la cabeza a los productivos. O sea, si usted se esfuerza y todo, o sea, usted le van a reventar el salario para financiar, digamos, al sector improductivo, o sea, para proteger a un sector. Bueno, mira, a ver, sigamos con esta idea. Entonces, cuando yo miro esto, a mí, yo me quedaría, ahora estoy ahorrando plata, porque me saldría más barato. Bueno, esa plata, ¿qué voy a hacer? La gasto en otro lugar, genero puesto de trabajo ahí. La ahorro y se invierte. Bueno, digo, genera puesto de trabajo en otro lado. Digo, se van a tener que acostumbrar que van a tener que vivir con un tipo de cambio real más bajo. Digamos, la moneda argentina se va a apreciar. Sí. Se va a apreciar, se va a apreciar. Digamos, pero lo que pasa es que en Argentina, como siempre vieron la historia cambiada, no están acostumbrados. Agarre el caso de Japón. Cuando empezó la estabilización, ¿a dónde estaba el tipo de cambio? Estaba en niveles estratosféricos. Usted necesitaba, creo que en un momento era como 600 o 700 yenes para comprar $1. Hoy necesita 150. Entonces, digo, eso se puede hacer. O sea, y Japón está estancado, básicamente, digo, por las ideas keynesianas, ¿no? Digamos, ahí el chanta de Krugman no va y se retracta de todas las pavadas que propuso y los terminó ahogando. Pero no importa, eso es otra parte. Lo que digo es falso que cuando un sector ineficiente desaparece, usted pierde puesto de trabajo. No, se van a ir a otro lugar donde van a ganar más. Yo le digo. Se van a ir a otro lugar, pero amigo, tiene que haber un mercado para que vayan a otro lugar, ¿no? Digamos, eso es lo que yo no entiendo de mi ley. Digamos, y que es mi miedo de que vuelva a pasar algo similar a los 90, ¿no? Cuando liberaron todas las importaciones en los 90, todo el entramado productivo de fábricas que había en el conurbano desaparecieron y generaron en gran parte el problema que hoy es el conurbano, que se reemplazó. Nunca hubo un trabajo industrial ahí, no se reemplazó ese trabajo, había servicios en los 90 y demás, explotaron todos los servicios y no había laburo para la gente del conurbano. Y ahí ¿qué hicieron? Y muchos empezaron a emigrar para las ciudades otra vez, a vivir en villas y demás, y qué sé yo, porque no había laburo en sus lugares donde vivían. Entonces digo, si no hay más margen, digamos, para destruir trabajo de los sectores más vulnerables,
y que pasen a trabajar de un servicio. Porque la mayoría de los servicios muchas veces necesitas un estudio, necesitas algo, no es todo. Y no están en todos lados. Vos me decís acá, no sé, se pierde, no sé, la fábrica de zapatillas que cerró acá, ahora que los últimos 380 y qué sé yo. No es que esos 380 acá se ponen Rappi. No existe el Rappi acá, ¿entendés? No está ese servicio. Porque la gente no consume delivery. Está todo a 3 cuadras, va y lo vas a buscar vos de última. No le vas a pagar un extra a un guachín para que te lo traiga a 3 cuadras a tu casa. No hay Uber en Coronel Suárez. No hay taxi. Entonces eso es lo que digo. Acá hay como que se ve todo a grandes rasgos. Y después lo que tenés que ver es que cada región tiene sus particularidades y el trabajo que se destruye en ciertos sectores no lo reemplazás con servicios que particularmente se dan en grandes ciudades nada más. Ese es mi gran miedo en este proceso de Milei. Se viene una economía fuerte en servicios. ¿Y sabe cuál es el sector que más empleo genera? Sí, servicios. Servicios. Sí, Entonces no va a haber un problema de falta de laburo. Y usted lo que va a tener es, no sé. como se lo dije antes, una oleada de dólares que van a venir del... No sé, en los 90 hubo una oleada de laburo de servicios y terminamos con una desocupación gigante, ¿no? Entonces ese es mi gran miedo y que no lo entiendo cómo no vamos a volver a cometer el mismo error. petróleo, del gas, del litio, del uranio, y quiero hacer un punto ahora con el uranio, el cobre, ¿sí? Y todo lo que tenemos en el sector agropecuario. Muy importante, uranio. ¿Por qué menciono el uranio? Porque el uranio es lo que usted necesita para los reactores nucleares. En materia de energía nuclear, estos reactores modulares, que es lo que anunció Damian Reidel, junto a Grossi, a Rafael Grossi, sí. Nosotros estamos 7 años avanzados respecto al resto. ¿Por qué? Porque el resto, digamos, había dejado esta tecnología de lado. Entonces nosotros estamos 7 años avanzados en la capacidad de generar reactores modulares. Esto no solo es importante porque vamos a poder exportar estos reactores, que son los ACR300, sino que además son de suma utilidad para lo que estamos apuntando en los servidores de inteligencia artificial. Usted necesita de mucha energía. Entonces nosotros necesitamos generar mucha energía y escalable. Por eso estamos trabajando con los reactores nucleares. Hace un ratito, hablando si una empresa quiebra o no quiebra, mencionaste la palabra servicios como el sector que más mano de obra demanda. En la época de la competitividad crecieron mucho los servicios y los industriales, muchos se quejaron que tuvieron que cerrar, los que hicieron el negocio. Gerardo, si hace 40 años venimos con el modelo que vos decís, Pele, mirá cómo terminó CP de evaluación, nos vamos al tacho. No, pero yo no pido devaluación, guachín. ¿Cuándo pedí evaluación? Si justamente lo que digo es que estoy harto de que devalúen como la única política económica que tienen los gobiernos y que la única manera de que Argentina pueda exportar o pueda ser mejor es estando regalada en dólares. Para mí no existe eso. Hay que mejorar inversión en tecnología, infraestructura, logística, etcétera. Mejorar los costos para poder venderle al mundo mejor. Y después, bueno, obviamente como país tenemos que decidir en qué cosa vamos a exportar y qué otra, pero digamos, para que haya consumidores de esos servicios y demás, tiene que haber laburo. La gente tiene que tener un sueldo, algo, un ingreso. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que cuidemos el trabajo. Vos podés hacer todas las reformas que quieras, pero ten en cuenta los sectores que dan trabajo a los sectores más vulnerables, porque si esos se quedan sin trabajo, después tenés todos los problemas que ya tuvimos, ¿no? De marginalidad, después de inseguridad, de desempleo, de destrucción, ¿no? De todo el entramado familiar y demás. O sea, hubo muchos problemas que generaron las políticas de los 90 que se hicieron mal. Y por eso estuvo demonizado esa línea ideológica durante tanto tiempo. Entonces, no es que la gente no quería ser liberal en la Argentina o no quería ser o no lo quería Cavallo o a Menem por un tema ideológico. Es porque vivieron un montón de cosas que no les coparon y que les arruinaron parte de su vida. No es que por eso los demonizaron solamente con pagarle a la gente de la tele para que los demonice. Vendieron rápidamente, se quedaron con el dinero, lo llevaron afuera, pero salieron del sector. ¿No tenés miedo que pase lo mismo si crecen los servicios, que el sector industrial empieza a caerse? No. Digamos, si yo miro la producción industrial durante la convertibilidad, aumentó. Y además, en la convertibilidad sí había trazo cambiario. Porque lo generaba ¿qué? Porque tenías déficit. El déficit fiscal. Claro. Ahora, digamos, es más, acá la cuenta es, de vuelta, las empresas tienen que trabajar en aumentar su productividad bajando los costes de operación y mantenimiento. Tienen que entender que están en una Argentina distinta y que las tasas de retorno son más bajas. Y lo que tiene que ver desde el lado fiscal, desde el lado del gobierno... No, igual el modelo de Menem claramente, ahí como dice Alejo,
no tenía superávit fiscal, siempre se endeudó y repromó y endeudó. Eh, pero más allá de eso, yo lo que tengo miedo es de liberar las importaciones de un día para el otro y no darle tiempo a ciertos lugares del país para que se vaya reconstruyendo los mercados laborales, ¿entendés? Nosotros estamos trabajando en la baja de impuestos para que eso permita pagar mayores salarios, porque cuanto más chico sea el Estado, más recursos se liberan y usted puede pagar mayores salarios. Sí, igual lo que es central, que es la diferencia con la Argentina de las últimas décadas, es el equilibrio fiscal. Exactamente, ahí hay... O sea, ahí ya tenés un argumento, si al tener equilibrio fiscal no podés justificar una devaluación para ajustar los gastos del Estado. Exacto, fíjate que cuando yo hago los casos comparados, digo, todos estos casos, ya sea el caso kirchnerista, el caso cambiemita o el caso de la dictadura, todos tenían déficit fiscal, nosotros no tenemos déficit fiscal. Y esto sí es un cambio. Cuando vos mirás los últimos 123 años, hasta el año pasado, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Porque dice, no, hay 8 periodos que tuvo superávit. No, eso es mentira. Porque los periodos donde tuvo superávit, no estábamos pagando la deuda. O sea, si estás en default, no estás. Entonces, y nosotros lo hicimos honrando la deuda. Entonces, eso no es un tema menor, que nosotros estamos honrando la deuda. Es más, si miran de vuelta, les gusta tanto los modelos transable y no transable, cuando vos bajás el gasto público, nosotros hicimos una reducción del orden del 30% real del gasto público en Nación. Bueno, Emanuel dice, el problema era de competencia, no era por apertura, dice Manuel Cuevas, con el tema de los 90. Puede ser, estábamos muy atrasados en los 90. Vos decís que ahora estamos mejor en lo que producimos para salir a competir al mundo, ojalá. A mí lo único que me interesa, boludo, es que no sea otra crisis de desempleo como fueron los 90, porque trajo muchos problemas eso, guachines. ¿el resultado cuál fue? Y la moneda se te va a apreciar. Es decir, porque hace que el precio de los no transables se vuelva más baratos. Entonces, dado los precios internacionales, a vos te tiene que caer el tipo de cambio. Si los sectores económicos de la Argentina entienden que hoy tenés que modificar tu estructura de retornos y de ganancias. Y bueno, pero hay algunos que prefieren sostener esos retornos, no tener que competir a costa del hambre de los argentinos. A mí no me votaron para eso. Esa Argentina generó 57% de pobres. Yo no voy a eso. Yo digo, estoy con esta Argentina de que baja la pobreza sistemáticamente. Ayer el presidente de los Estados Unidos habló sobre aranceles al acero y después al acero mencionó 25%, después le preguntaron si aluminio también y dijo que también. En el gobierno de Macri hubo una decisión parecida y logró la Argentina negociar una excepción. A ver, nosotros, yo voy a hacer mi interpretación de la política de Estados Unidos. Como regla, sugeriría no darle tanta atención a la progresía mediática, que, digamos, o sea, jugaron abiertamente con los demócratas y odian visceralmente a Trump. Digo, más o menos lo que me pasa a mí acá en términos domésticos. Digo, donde el 85% de los periodistas me mienten. Sacando eso... Igual te fue Trump el que lo dijo. Bueno, ahora lo que voy... Yo, por eso voy a esto. Sí, pero después están las interpretaciones. De lo que voy, o sea, Trump no es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica. Después a usted le puede gustar o no. O sea, a usted le puede gustar o no. Pero utiliza la herramienta, utiliza la política comercial de Estados Unidos como herramienta de negociación. Mire lo que hizo con México, lo que hizo con Canadá, con lo que hizo con Colombia, y lo hace con China. O sea, no es que... Y esto ya lo había hecho en su gobierno anterior. Entonces, esa parte hay que, digamos, entender qué es lo que piensa Trump. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo le puedo decir lo que estamos haciendo nosotros. Y esto hay dos líneas de acción. Nosotros, o tres si usted quiere. Para mí son dos, pero una es lo que pasa con el Mercosur. A mí me tocó ser el presidente pro tempore ahora. ¿Qué cosas propuse? Una era el tema de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y de ir a avanzar en una solución conjunta de esos problemas. Otra cosa que pedí es que puertas adentro empecemos a bajar barreras arancelarias. Además, digamos, propongo bajar el arancel externo común. Y otra cosa que yo estoy proponiendo es que cada país por separado pueda ir y negociar tratados de libre comercio. Donde nosotros estamos trabajando para ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Aún por sobre el Mercosur. Puerto USB Monkey, ¿qué edad tenés vos, guachín? Como decís, los 90 fueron los mejores años de la economía argentina. Los que no saben competir quiebran, que son los entongados con los políticos que roban con precios carísimos. Amigo, yo no sé qué edad tenés vos, boludo. Pero yo los viví en los 90. Y nosotros una familia de clase media, digamos, mis viejos eran profesionales, no fue bien. No te lo voy a negar. Ahora, a mi familia y alrededor y demás, todos teníamos gente que hacía 3, 4 años que todos los días salía con el diario a buscar laburo y no conseguía. Entonces, dependía de en qué sector estabas. Si los 90 te pareció que era la mejor economía. O sea, y yo te digo, vos decís que son los entongados los políticos que roban con precios carísimos, digamos. Eso me parece que es un sesgo terrible de no entender que había un montón de industrias que no tenían nada que ver con los gobiernos y que dejaron de funcionar porque, bueno, de golpe abrieron la importación, venía cualquier pelotude de China
y no podían competir. Y dejó un montón de gente en la calle en tiempo récord que no tuvieron otro lugar donde ir a laburar. Entonces, boludo, no me importa el economista Gerardo de la Paulera y el estudio del economista. Yo te estoy diciendo lo que vivimos los argentinos, boludo. Digamos, y si vos viviste los 90, ¿sabés que fueron profundamente contradictorios en un montón de cosas, boludo? Absolutamente. Digo, porque el Mercosur no pasó de una unión aduanera mala. Y aunque se convirtió en comercio administrado en favor de empresarios, con el beneplácito de políticos corruptos. Entonces, yo no avalo eso. De decir, acá, digamos, se acabó la joda. Se acaba en serio. Entonces, acá se va a competir en serio. Entonces, y que no me vengan a correr con el régimen automotriz porque está por fuera del Mercosur. Con lo cual, digo, eso es otra de las mentiras. Tomás Vichy, salir a 3-4 años a buscar laburo y no encontrar, me pasó, pero con el segundo gobierno de Cristina, dice, mira vos, eso no escuché nunca. Entonces, lo que voy es lo siguiente. Yo voy a priorizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y lo que pase con el Mercosur, hay elementos para permitirlos. O sea, con lo cual voy a trabajar sobre eso. Primer punto. Segundo punto. Supongamos que esta política comercial de Estados Unidos... Gaucho Vikingo tiene razón. No hay que defender o no los 90. Hay que corregir lo que se hizo mal. Tal cual. Derive en proteccionismo, derive en niveles de precios más altos. Ramón dice, a mí me pareció peor la hiper de Alfonsín. Pasé hambre, dice Ramón. Con lo cual usted va a ver transitoriamente una aceleración inflacionaria por el salto de precios, va a haber, digamos, no sé, tasa de interés más alta. Supongo que se da todo ese contexto tan apocalíptico que llama. Ok, supongamos que fuera el caso. Digo, porque usted se tiene que preparar. Nosotros, de hecho, tenemos... Augusto JB dice, los 90 los regalaron al 2001. Sí, también ahí yo creo que más allá de lo de desequilibrio en 2001, si hubiéramos tenido un buen gobierno con De la Rúa o con otro presidente decente, no hubiera terminado como terminó el 2001. Ahí pasaron otras cosas también. Ahí hubo muchas gigantes empresas que licuaron todos sus pasivos en el 2001, que tenían deudas en dólares y el gobierno se la especificó. Digamos, ahí en el 2001 hubo también mucha complicidad de andar a saber qué actores económicos, digamos, para que todo se caiga. Pero yo creo que con un gobierno decente no hubiéramos terminado en el 2001. Hubiera hecho un gobierno, hubiera hecho algún ajuste, hubiera hecho alguna política distinta, pero De la Rúa fue un desastre. Y eso es lo que yo digo, que no tenemos que hacer lo mismo de siempre. Nosotros demonizamos tanto gente que construimos después alternativas opositoras que se construyen en base a eslogans y pelotudeces en vez de en programas, planes, una ideología clara, un plan de gobierno, ¿no? Se demonizó tanto a Menem que se construyó un candidato como De la Rúa que era completamente vacío, que salía en la tele diciendo conmigo un peso, un dólar, salía con unos SWAT atrás diciendo que iba a terminar con la inseguridad, ¿no? Mirá cuánto hace que estamos hablando. Y construimos oposiciones que son un desastre. Lo mismo hicieron con Cristina, la demonizamos tanto a Cristina que construimos una oposición que ganó una elección tirando globitos de colores, hablando de pobreza cero, de esto, de lo otro y demás. Pelado creer que Milei no tiene plan, que no tiene ideología. No, si no estoy diciendo eso, amigo, tengan comprensión de lo que uno está diciendo. Estoy diciendo justamente que no voy a demonizar a Milei y trato de ser lo más objetivo posible, porque no quiero demonizar a Milei y construir una oposición retrasada, progre, que venga con un montón de eslogans a no solucionar los problemas de Argentina. Porque algún día Milei se va a ir. Se tendrá un gobierno, dos, qué sé yo. Pero algún día va a venir otro, porque es así. Y no quiero construir, y si a Milei le va bien en la economía y genera otras desigualdades, se va a generar una oposición por el tipo de análisis que hagamos de la realidad. Entonces, si la gente vuelve otra vez a comprar espejitos de colores con cualquier boludo, va a ser peor. Nuestra matiz de control de riesgo y cómo vamos a responder. Justamente, Milei, para que Milei haya ganado, es porque la gente se cansó de votar políticos que no le solucionan nada. Milei, digamos, que por eso te digo que es increíble que no se hayan dado cuenta o no se quisieron dar cuenta. Digamos, a nadie le parecía raro o extraño que un tipo vaya a una plaza a hablar de economía, de déficit fiscal y la llene la plaza. Ahí te das cuenta que había algo que estaba cambiando en la sociedad. Que se jugó a votar a un chabón
que digo, no tenía ninguna reputación, que estuvo 4 o 5 años diciendo lo mismo en la tele, y después de que habían fracasado tanto el marketing del PRO con el progresismo retrasado de Alberto, la gente dijo, ¿a quién voy a votar? ¿Otra vez al PRO? Con el último gobierno de los últimos 50 años, ¿voy a votar otra vez a estos progres? ¿Voy a votar a Massa? ¿Cómo Massa va a convencer a alguien que después de 1 año y medio de ministro de Economía, empeorando todo, podía ser un buen gobierno? ¿Entendés? Entonces, eso es lo que digo. Yo no sé si Milei es bueno, es malo, lo iremos viendo. Pero no lo vamos a decidir en el primer año de gobierno tampoco. Por eso digo, hay que bajar un cambio y dejar de creer que estamos en una pelea contra el mal. ¿No? Porque al igual que del otro lado. Pero bueno. Y esto también se lo quiero comunicar a los argentinos, digamos, y para que además tomen nota los economistas, los inversores, digamos que nosotros esto lo tenemos en carpeta. Cuando usted se encuentra con una situación de estas características de shock externo negativo, usted tiene que mejorar el resultado de su cuenta corriente. Usted tiene que mejorar el resultado de la cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa? Los intereses de la deuda están dados. Por lo tanto, digamos, como nosotros tenemos planeado mejorar, digamos, o sea, seguir pagando la deuda, con lo cual eso es un dato que no se cuestiona. Eso significa que usted tiene que mejorar su balanza comercial. Bueno, Morrison, esa será tu apreciación de Milei. Hay gente que lo percibe de otra manera. Su balanza comercial mejora en la medida que usted baja la absorción interna. Bueno, la forma de bajar la absorción interna, usted puede hacer que baje la absorción del sector privado o la absorción del sector público. Por ejemplo, cuando Argentina sufrió el shock externo negativo del tequila, el señor Cavallo, que tanto le gusta hablar, ¿sí? ¿Cómo lo arregló? Subiendo impuestos, llevó el IVA al 21%, es decir, reventó a todos los argentinos de bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a bajar más el gasto público, vamos a seguir con la motosierra, vamos a recortar más el gasto público para que la absorción caiga, pero que sufra el Estado y no el sector privado. No van a sufrir los argentinos de bien. Todo el ajuste se los voy a cargar al Estado. Así como lo hice durante el 2024, la motosierra no para. Es decir, si nosotros nos encontramos en un escenario adverso en el plano internacional, la respuesta es, vamos a bajar la absorción doméstica, porque eso va a pasar inexorablemente, pero no lo va a tener que pagar los argentinos de bien. No lo va a pagar el sector privado, lo va a pagar el parásito estatal. Presidente, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí lo tenemos a Milei, como siempre controversial, para los que lo quieren o para los que lo odian.